Buenos días, me tocó exponer sobre el tema criptografía. Bueno, buenos días. Hoy les vengo a hablar sobre un tema. Entonces, ¿qué tiene que ver en común esa palabra o esas letras que dicen como yo, ese gran poco de caracteres sin sentido, digamos, y esa máquina? No sé, ¿hay quien en el chat? Así es, como pienso que nadie va a responder, porque así son las clases ahora, voy a continuar. Pues todo tiene que ver porque es con la criptografía. El de arriba es un método criptográfico llamado la criptografía César. El de abajo el en medio es un hash. Y el de abajo es una máquina Enigma. Después voy a abarcar más al fondo en eso. Criptografía, un tema que no sé cómo desarrollar. Eso estuve que haberlo quitado, pero bueno. Objetivo general. Explicar de manera sencilla en qué consiste la criptografía. O sea, eso es como el objetivo. Dar a entender qué es la criptografía. Lo más sencillo, o sea, sin complicarme tanto, sin llegar a teoremas matemáticos ni nada. O sea, es lo que nos interesa, digamos, como personas. Objetivos específicos. Comentar los diferentes tipos básicos de cifrado que existen. Conocer un poco acerca de la historia de la criptografía y diferenciar entre los sistemas de cifrado. Entonces, como les decía, el primero es un cifrado César, el segundo es un hash y el tercero es una máquina Enigma. El cifrado César es un tipo de cifrado, fue de los primeros cifrados, ya más adelante les voy a decir cómo era. El hash en sí no es como un cifrado en sí, pero ayuda a los cifrados. Eh, y la tercera era una máquina que se ocupó para una maquinilla famosa que se ocupó para cifrar mensajes durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a dividir la criptografía en tres, digamos, etapas. Así como los inicios, durante el siglo XX hay como que hubo otro avance y después ahora en la actualidad. Entonces, al principio, digamos que de los primeros cifrados que se usaron fueron la cítala, que fue usado por los espartanos, que la cítala, como pueden ver acá en esa imagen, es eso. Que realmente era un cuaderno, o sea, era como una tira de cuerda, digamos, que cuando uno la veía así extendida no entendía nada. Pero para entenderla tenía que enrollarla en un bastón, digamos, de cierto grosor. Entonces, a medida que uno lo iba enrollando, iba apareciendo la palabra que estaba oculta. Ese era uno. Entonces, uno tenía que saber exactamente cuál era la medida del bastón o del palo en el que iba a enrollar, porque si era demasiado grueso, si era demasiado delgado, no se iba como a visualizar el mensaje. Entonces, eso fue uno de los primeros. Otro cifrado que también existió fue el cifrado César, que consistía en mover después de las letras del abecedario griego. En nuestro caso, si queremos hacer eso, consistiría en mover tres letras, por ejemplo. La C tomaría el valor de la A, o sea, si quieres escribir A, sería C, digamos. Y así con todas las letras. Pero se estarán preguntando. Eso que mencionas, Pablo, me suena a lo de la clave murciélago. No sé si alguno de los presentes en algún momento aplicó este juego para cifrar información. No sé si te encontraste con algo de lectura asociado a la clave murciélago. No. Pero era parecido a lo que tú estabas diciendo de lo del César, ¿verdad? Era parecido, se le asignaba un código y en vez de escribir la palabra M, ponías el código. Básicamente, por ahí, dentro de los principios que tú estás mencionando, era un juego muy popular, pero básicamente era así como cuando tal vez de chiquitos ustedes alguna vez jugaron hablando con una letra.
Entonces, obviamente, digamos, a toda tu conversación le añadías la letra P. Entonces, obviamente, si sabías cómo, en qué consistía el juego, lograbas interpretar el mensaje. Si no, no lo sabías. Pero son como pequeños juegos, indicios que comenzaron a darle más pie a esa parte de la importancia de encriptar la información, ¿verdad? Ok, puede ser. Ahí está. Entonces, muy probablemente se van a preguntar, pero, o sea, si alguien todo esto era realmente para ocultar, digamos, información o para enviar mensajes seguros en guerra. Y digamos que si capturaban al mensajero, que no supieran de qué trataba el mensaje, vaya. Y se estarán preguntando, pues, si alguien se pone a leer los mensajes, tarde o temprano va a llegar a descifrarlo, porque realmente no es un gran cifrado, ¿va? Bueno, aunque hay que tener en cuenta que en esa época realmente muy poca población podía y sabía leer y escribir, entonces, o sea, Sí, y añadirle que pocos tenían contacto con los dispositivos que se utilizaran en este momento, ¿verdad? Por lo mismo que la educación estaba mucho al alcance y también los tipos de datos que se pudiesen enviar o los tipos de mensajes sería lo más adecuado para la época que se pudiesen enviar. Básicamente ellos le hablaban como que todo esto era asociado a la inteligencia de ese momento, ¿verdad? Porque ellos necesitaban enviar esa información, pero que realmente fuera cifrada. Yo creo que en la investigación que hiciste pudiste ver o observar que tal vez los métodos eran bien básicos, pero como te sí, mencionaba, ¿verdad? No había mucho acceso, como que también como la información no estaba tan disponible, no había como mucha imaginación en esa parte de decir, esto es bien fácil de descifrarlo, sino que eran los primeros como indicios de eso de la criptografía, ¿verdad? Ya no digamos ahora. es- ya di no, pero bueno, digamos que realmente no existieron solo esos dos, existieron más, ¿va? Y durante el tiempo, o sea, no pasó que solo existieron esos dos, después llegamos al siglo XX y empezaron a existir más, sino que existieron otros más como unos polialfabéticos que se ocupaban distintos alfabetos para encriptar. O sea, en lugar de ocultar uno, bueno, lo que hacían era como que había otros que era como eran códigos que uno escogía una palabra, entonces en base a esa palabra se iba encriptando. Digamos que era un hola. Entonces iban, ¿cómo se llama?, repitiendo de tal manera de que iban posicionando o escogiendo las letras del abecedario según la palabra hola. Entonces no quise abarcar mucho en esto porque sentí que me iba a extender demasiado en la historia. Luego ya en el siglo XX, digamos que fue como otro avance, fue que, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían una máquina creada por Arthur Scherbius que ocupaba cifrar mensajes para mandar mensajes de alto mando. Y también los japoneses tenían su propia versión que se llamaba la máquina Purple. Digamos, supongo que habrán escuchado esas famosas máquinas, que un británico creo que era el que las logró descifrar y que después lo mataron porque por ser gay, pero ajá, no me voy a meter tampoco en eso, sino que digamos que también esa fue como una aplicación un poco más este, avanzada, digamos. Y en la actualidad, creo que recuerdan a esos dos tipos, porque esos dos tipos fueron los que, digamos, a cierta medida han revolucionado o tienen bastante relevancia, porque ellos fueron parte importante en lo que viene siendo la criptografía hoy en día. Bueno, hoy la criptografía se basa en matemática, en publicaciones o libros de Mathematical Theory of Communication del 48 y Communication Theory of Science of Security Systems del 49 de Claude Shannon. Y después aquí está, ¿cómo se llama? El documento, digamos. O uno de los libros que digamos que presentó como las bases de uno de los nuevos sistemas que apareció, que fue de New Directions in Cryptography, que fue escrito en el 76, de Wilfred Diffel y Martin Hellman, que era un libro
O sea, que gracias a ese libro se creó el cifrado de clave asimétrica. O sea, no es como que este libro dijera cómo hacerlo, sino que era como unas pautas que habían que seguir, o protocolos, digamos, para que se fuera viable, digamos. Entonces, ¿qué es la criptografía? En sí, la criptografía la podemos definir como una técnica o conjunto de técnicas que originalmente tratan sobre ocultar o proteger un mensaje ante personas o observadores, digamos en ese caso, no autorizados, de que solo sea entre el emisor y el receptor y ya, nadie más. Entonces, la criptografía o los objetivos de la criptografía son los siguientes: confidencialidad, integridad de la información, autentificación del usuario, autentificación del remitente, autentificación del destinatario, no repudio en destino, no repudio en origen, y autentificación de actualidad. ¿Qué es confidencialidad? O sea, que tu mensaje va a estar seguro, que solo tu usuario, o sea, solo el emisor, receptor, perdón, van a saber qué es el mensaje. Integridad de la información, eso es importante. Porque, o sea, tal cual el emisor escribió o dijo las cosas, tal cual le van a llegar al receptor. Eso es importantísimo, porque digamos que, o sea, si se ocupa, digamos, estaba viendo un ejemplo y me pareció como que vaya, sí, 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 es importante porque si a una persona, digamos, está en un hospital, y el doctor le dice al enfermero, dele tantas, no sé, miligramos de tal medicamento, digamos 10 miligramos, pero el mensaje se distorsiona y en lugar de 10 miligramos le da 100 o le da 1000, entonces hay así como una sobredosis y posiblemente la muerte del paciente. Autentificación del usuario. Creo que es un poco obvio, es decir, que realmente estar seguro de la persona que te lo envió. También autentificación del remitente, estar seguro de la persona que lo va a recibir. Y del destinatario, aunque creo que es la misma. Bueno, después está el repudio no repudio en destino, o sea que no puede el remitente, no puede como negar o no puede decir nunca me llegó. O sea, otro objetivo es como que asegurarse de que le haya llegado. Y no repudio en origen, que es decir de yo no envié eso. O sea, también se basa en como decir, sí, tú lo enviaste, esa fue la persona realmente que lo envió. Y autentificación de actualidad, es decir, de que no sea, digamos, un mensaje o como un reenviado, digamos. Me reenviaron esto, sino que sea originalmente enviado por esa persona. ¿Vale? Entonces, empezamos con los sistemas de criptografía. Actualmente existen dos, digamos, así. Y hay, bueno, hay un tercero, digamos, que se ocupa, pero es como la combinación de los dos. Entonces, eso es lo que se pone. Porque, no se abarcaba, o sea, solo es combinarlos y ya. Entonces, el sistema simétrico o sistema de clave privada. Digamos que este es el más viejito, el que siempre se ha estado ocupando. Y bueno, entonces, son aquellos que ocupan un sistema que, o sea, ocupan la misma llave como para cifrar y para descifrar. Entonces, el inconveniente de estos es que la llave la tienen que usar, tienen que conocer la llave ellos, o sea, tienen que tener la misma llave, por lo cual ahí viene y surge la duda de, entonces, voy a enviar mi mensaje secreto, pero necesito que él también conozca mi llave, que tiene que también ser secreta, entonces, ¿cómo le hago llegar la llave antes que es secreta por medio de un medio inseguro, o sea, sin tener que cifrarla? Entonces ahí es como que surge una duda bien rara, ¿no? Entonces, estos sistemas como que se puede dividir otra vez en otros dos tipos de sistema o mini sistemas o modos de operación, que es en bloques y en flujo. Pero sí, esta es solo, digamos, un ejemplo podría ser todos los cifrados o sea, el cifrado César, por ejemplo, que tenía, o sea, ya sabía,
o lo que decía la señora, conociendo el juego o cómo funcionaba el juego, ya sabía cómo resolverlo. Bueno, entonces, el cifrado de bloques es el cifrado de flujo. Bueno, el cifrado de bloques es muy parecido, lo único que, o sea, los dos son algo parecidos en cuanto al tamaño, pero en el que se empaqueta la información. Entonces, en el de bloques, la información que a cifrar se divide en bloques de longitud fija, por ejemplo, de 64 a 128 bits, comúnmente por esa longitud. Y después se aplica el cifrado, el algoritmo de cifrado en cada bloque, utilizando una clave secreta. A ver, en cuanto a la complejidad, es simple, este número de bits utilizados es no mayor a 60, o sea, entre 64 y 128. Confusión y difusión. Confusión y difusión, vaya, aquí hay otros dos términos que eso sí lo puse porque dije no me voy a olvidar. La difusión es como pretende difundir las características del texto claro en todo aquel programa utilizando de esta forma la relación que existe entre el texto claro y ocultando de esa forma la relación que existe entre el texto claro y el texto cifrado. Y la otra es confundir al atacante de manera que no se les sea sencillo establecer una relación entre el criptograma y la clave de cifrado. O sea, la primera forma es como... La primera forma es como que no tenga claro realmente qué dice el mensaje y la segunda forma es que no tenga claro realmente cómo o cuál es la clave para descifrar el mensaje o algo así. Aquí ya se comienza, Paula, aquí ya se comienza a agregar un poquito más la complejidad, porque a veces cuesta comprender bastante el método de funcionamiento, como que no todo queda claro, pero esa es la clave directamente, ¿verdad? De que se aplique, se implemente nada más y la estructura o comprensión realmente de cómo funciona, obviamente la tienen las personas o el equipo involucrado en crear ese tipo de cifrados. Por ahí va la parte esa de irle agregando la complejidad. Ajá. En cuanto a reversibilidad es, digamos, un tanto difícil. Por el medio que el método o por la forma en la que se construye, digamos que si se pierde el mensaje, o bueno, para reconstruirlo, es un poco difícil conseguir el mensaje otra vez. Y bueno, requiere bastantes recursos y es más susceptible a ruidos en la transmisión. Ruidos, no sé si si ven como, digamos como en electrónica serían como interferencias en el mensaje. En el cifrado de flujo, pues la información se aplica, digamos, carácter por carácter. La complejidad del diseño es algo complejito. Se utilizan 8 bits para formar un byte, digamos. Confusión de difusión, solo se confía en la difusión. Y reversibilidad fácil como recuperarlo, vaya. Más rápido que el cifrado de bloques. Y es menos susceptible a ruidos. Entonces, eso solo van a ser mencionados, ¿no? Como que, bueno, aunque sí los puse en el les pregunto, pues, pero, ok. Ok. Entonces, estos son algunos separados. Actualmente ahorita lo hemos utilizado. Bueno, eso fue los primeros. Los test, los protocolos o estándares de cifrado. Después, bueno, esos son los cifrados. DES, Data Encryption, bueno, DES, 3Ds. Realmente el 3Ds es como, o sea, digamos, si DES es un candado, 3Ds es ponerle 3 candados. O sea, es lo mismo, pero igual. Pero multiplicado por 3. RC4 sí es un poco más distinto y RC5 es como la versión mejorada de RC4 y AES que no me acuerdo qué era, pero también es bastante utilizado. Bueno, en el sistema asimétrico, pues se soluciona el problema anterior de que no se sabe o cómo hacemos para enviar el mensaje. Entonces, para explicar de manera rápida este diagrama, está el emisor y está el receptor. Entonces,
tú tienes un texto plano, aquí se llama texto plano al mensaje o la información que vas a cifrar. Entonces, bueno, tú como receptor y como emisor tienes dos llaves, una llave pública y una llave privada. Entonces, la llave pública es la que todos conocen sobre ti y la llave privada solo tú la conoces. Entonces, para enviar un mensaje, primero lo que haces es cifrar la información con la llave pública del receptor, o sea, a quien la persona que se la va a enviar. Entonces, el texto se cifra, archivo, y luego la persona lo que hace es, con su llave privada, o sea, la llave que nunca va a saber nadie, es descifra el mensaje. Entonces, aquí se resuelve el problema del método anterior o del sistema anterior, en el cual necesitaban conocer la misma llave. Entonces, era como un poco riesgoso porque si conocían, o sea, si durante la transmisión de la llave alguien lo interceptaba, ya le regaban, ¿va? Y aquí, digamos que es más seguro en ese caso. Entonces, algunos algoritmos bueno, es un montón de algoritmos que, bueno, en sí es como es un protocolo, que fue pues, diseñado por, bueno, propuesto por Diffie y Hellman. Así se llama Diffie-Hellman, pero fue por los señores anteriores, el de barbita, todo canoso, de blanco, que se ve súper chivo, como que si fuera, bueno, y el otro tipo. Y RSA, que fue creado, que es otro método. Sí, creo que tenemos. Entonces, entonces, les hablaría sobre que, bueno, ahora en el tercero, digamos que no lo quise incluir, pero sería la combinación de los dos. Entonces, ¿por qué no se ocupa realmente solo el método de cifrado por asimétrico? Pues porque es un método que consume demasiados recursos computacionales para ser usado y es algo tardado. En cambio, el simétrico es más rápido, pero claro, tiene el problema de la llave y además otros problemas. Entonces, lo que se hace es como unir los dos. Y primero, digamos, con el asimétrico se comparte la llave privada y se van a ocupar después para, bueno, la llave privada, después, pero no la llave privada del usuario, sino que una llave privada, otra llave privada para luego usar el método simétrico. O sea, primero se comparte de forma segura la llave privada para ocupar luego el método simétrico. Entonces, aplicaciones, comercio electrónico, almacenamiento, cifrado de comunicaciones, voto electrónico, entre otros. El comercio electrónico, pues, siempre que se va a comprar en alguna página web, hay que estar viendo que en la parte superior, donde aparece el URL de la página, aparezca un contacto, porque eso significa que se están aplicando sistemas de cifrado para que tu información de datos bancarios como cuentas, contraseñas y números, ¿cómo se llama? Solo lo sepas tú y que eso lo estés enviando allá. En cuanto al almacenamiento, también el almacenamiento en comunicaciones, por ejemplo en WhatsApp, que aparecen separados de cifrado extremo, en voto electrónico y entre otros, que el cifrado, por ejemplo, son las criptomonedas o bueno, las criptocosas, que sería parte del blockchain, aplicaciones del blockchain. Entonces, en conclusión, la criptografía no es nada nuevo, es algo que se viene utilizando de cientos de años atrás, que comúnmente era utilizado para personas cultas o por militares, pero con la llegada de Internet se ha vuelto algo común para proteger nuestra identidad y datos, como datos bancarios, contraseñas y una simple comunicación. Entonces, sí, la criptografía vino de ser algo solo para gente de comprar, para todo el mundo, para proteger datos, porque al final se dieron cuenta que los datos también es súper poderoso. Ok, Gracias por su atención. ok. Solamente para concluir, ¿verdad? Recuérdense de que todo esto ha ido evolucionando y sencillamente
los tipos de datos que se manejan. Inicialmente en las primeras generaciones de dispositivos, incluso en algún momento se utilizó el famoso beeper para recibir mensajes cortos. Entonces, obviamente todo eso ha ido evolucionando. El tipo de datos ha ido cambiando también porque ya no nos limitamos solamente a texto, incluso nosotros ya poco escribimos, ¿verdad? Todo es una nota de voz, un emoticón, y todo esto implica también que hay muchos procesos que antes no se hacían en línea. Entonces, obviamente, como hay muchas transacciones, ya hablando o haciendo referencia a una parte económica, entonces hay muchas personas interesadas en obtener todo ese tipo de información. Entonces, por esa razón, hace también que todos esos algoritmos cada día se estén actualizando para proteger la base de datos, para proteger contraseñas de redes, de router. O sea, por eso es que en los ejemplos que se regresa, Pablo, en los ejemplos que había puesto de cómo se puede aplicar eso, básicamente eso tiene que ver todo directamente en todas las áreas en donde nosotros estemos haciendo transacciones y que necesitemos que esa información esté cifrada. Obviamente, dependiendo del servicio que nosotros utilicemos, van a tener diferentes niveles de encriptación o que la información esté cifrada. Y ahí es donde, pues, se abrió otro mercado para empresas de ofrecer servicios de seguridad, ofrecer o vender en este caso pues certificados de seguridad y todo eso para evitarse ver afectados en una situación de esa de robo de información, porque al final por ahí pues se menciona directamente que no es solamente el daño que se haga a los clientes, en el caso que fueran clientes, o si fueran alumnos, sino que es el daño o la reputación de la empresa. Cómo cambiar eso de un momento a otro es bien difícil, ¿verdad? Entonces, muchas veces las empresas se dan a conocer no solamente por las redes sociales o los medios que ellos utilizan, sino que es la mercadotecnia que se hace de boca en boca, ¿verdad? Sí, yo te sugiero que vayas a ese lugar porque ese lugar es excelente, pero así como nosotros lo podemos sugerir, podemos decir, no te recomiendo ese lugar. Entonces, por eso que dentro de los presupuestos, las empresas tienen que incluir esa parte de la inversión en el área de tecnología, y eso no tiene nada que ver o solo que ver con la parte de infraestructura, equipo, sino que también tiene que ver con la parte de seguridad y la parte de capacitación de su personal también directamente, ¿verdad? Ok, vamos a dejar hasta aquí esto. Buenos días. Mi tema es la seguridad informática y sus vulnerabilidades. Para que tenemos la introducción, que en la actualidad es muy bien sabido que no todos los sitios web, plataformas o programas poseen la mayor seguridad para sus usuarios. Entonces, sabemos que tan vulnerables somos al estar en ellos. Entonces, mediante la presentación y la explicación del tema, vamos a recorrer y vamos a analizar las distintas clases de vulnerabilidades que nos encontramos tanto en torno a la seguridad informática. Entonces, como todos tenemos el objetivo general, que es conocer y comprender las vulnerabilidades y riesgos en la seguridad informática. Y los específicos, identificar los diferentes tipos de vulnerabilidades, analizar los riesgos en los cuales convivimos hasta al entrar en el entorno cibernético y conocer los distintos métodos y soluciones ante las vulnerabilidades surgidas o creadas. Vale, entonces para empezar, ¿qué son las vulnerabilidades? En general son fallos o debilidades de un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la misma y al mismo tiempo la confidencialidad, disponibilidad integral de la misma. Entonces, ya pasando a una introducción a los tipos de vulnerabilidades, tenemos de manera general dos tipos. Están las vulnerabilidades físicas,
que son las que afectan la infraestructura de la organización de manera física, es decir, que son las que afectan, digamos, en un entorno físico. Por ejemplo, pueden ser desastres naturales, inundaciones, terremotos, etcétera. Entonces, la física la vulnerabilidades físicas son aquellas que afectan el entorno físico de trabajo. Y en cambio, las vulnerabilidades lógicas son las que afectan directamente la infraestructura y desarrollo de la operación. Entonces, en las vulnerabilidades lógicas tenemos tres tipos. Las lógicas de configuración son que son las configuraciones por defecto del sistema o de los firewalls. De instancias de actualización son los sistemas actualizados que se vuelven vulnerables. Aquí un ejemplo que encontré es acerca de Windows XP, que es que Windows ya no le da soporte a este sistema, entonces por lo tanto se vuelve un sistema desactualizado e inestable, entonces, y por lo tanto vulnerable. Y también están las de desarrollo, que son aquellas que dependen del desarrollo del sistema, los cuales lo hacen vulnerable a inyecciones SQL, que más adelante ya vamos a ver qué es eso. Entonces, ya entrando de lleno a los tipos de vulnerabilidades, tenemos como la primera y quizás una de las más conocidas, el desbordamiento de buffer, que es una situación en la que un programa en ejecución intenta escribir datos fuera del buffer de memoria que no está destinado a almacenar datos. Entonces, ¿qué es un buffer? Un buffer es un área en la memoria de computadora, o sea, RAM, destinada para almacenar datos. De ahí tenemos de los de buffer tenemos estas tres secciones que yo hice. Que tenemos los tipos de desbordamiento de buffer, los lenguajes susceptibles y qué sucede ante un desbordamiento de buffer. Entonces, en los tipos de desbordamiento de buffer tenemos el ataque de pila, el ataque de desbordamiento de pila, que es el más común y consiste en desbordar un buffer en la pila de llamadas. Después tenemos el ataque de desbordamiento de montón, que apunta a datos en el grupo de memoria abierta conocido como el montón. Como tercero tenemos el desbordamiento de enteros, que es una operación aritmética que da como resultado un entero demasiado grande para el tipo de entero que está destinado a ser almacenado. Es decir, que el entero que da como resultado de esta operación aritmética es demasiado grande para el tamaño que se le ha designado al dato que lo va a almacenar. Y también tenemos el cuarto, que es el desbordamiento de Unicode, que consiste en que cuando se insertan caracteres Unicode en una entrada que espera caracteres ASCII. En este caso, ASCII es para Occidente y Unicode es para todos los idiomas. De ahí tenemos los lenguajes susceptibles. En este caso, los lenguajes más susceptibles al desbordamiento de buffer son el C y C++, que son los más sensibles ya que no contienen protecciones integradas contra la sobreescritura de datos en su memoria. Pero también tenemos los lenguajes más que son más sostenibles a los de desbordamiento de buffer, que está Java, Perl y C, no sé cómo se llama que tienen características integradas que ayudan a reducir las posibilidades de desbordamiento. Entonces, tenemos el siguiente punto, que es lo que sucede cuando nos enfrentamos a un desbordamiento de buffer. Entonces, sucede que cuando se fuera de memoria, el programa en ejecución puede volverse inestable, bloquearse o devolver información corrupta. Incluso se pueden ejecutar programas o comandos maliciosos. Además de que es probable que se pierda toda la información que se tiene almacenada en memoria.
Entonces, de ahí ya podemos pasar al siguiente tipo de vulnerabilidades, que es los errores en la configuración, y esto es muy sencillo. Solamente con los ejemplos más claros son los passwords por default, las passwords sencillas, los usuarios con muchos privilegios y los protocolos de encriptación obsoletos. De ahí podemos pasar al siguiente ejemplo, que son los errores web. Entonces, estos errores web engloban distintos errores, como errores en la validación de input, scripts inseguros, errores de configuración web, de aplicaciones web y entre algunas otras situaciones. Entonces, tenemos el XSS y la inyección SQL. El XSS se llama Cross-Site Scripting, que consiste en infectar un sitio web mediante scripts maliciosos con el objetivo de obtener acceso a una determinada cuenta de usuario. Y tenemos la inyección SQL, que consiste en acceder a las tablas de información de la base de datos, incluyendo información sobre el usuario y su clave. Y ese ataque está caracterizado porque es fácil de ejecutar, ya que modifica la cadena de consulta SQL hacia la base de datos. De ahí tenemos el siguiente tipo, que son los errores de protocolo. Entonces, para empezar, un protocolo son las normativas y los criterios que fijan cómo deben comunicarse los diversos componentes de un cierto sistema de interconexión. Los dispositivos que se conectan en red pueden intercambiar datos. Vale, entonces en sí los errores de protocolo consisten en que cuando se estructura un sitio web, digamos, entonces sucede y pasa que a la hora que se estructura este sitio, no se pensó en la parte de seguridad. Entonces, al mismo tiempo que ocurre que se sube el sitio internet, digamos, y que el sitio empieza a ser mayormente visualizado, empieza a tener más alcance y empieza todo el mundo a conocerlo. Entonces, ocurre que la información que se ingresa y se guarda en el sitio, probablemente que no ocurra un error de buffer, de desbordamiento de buffer, sino que la información que se ingresa y que se guarda no tiene ninguna protección. Entonces, ocurre que como no tiene ninguna protección, cuando se necesita intercambiar datos con alguna otra entidad o con algún otro sitio, entonces no se realiza se realiza una autenticación de los datos, pero no una encriptación de los mismos. Entonces, este error de protocolo es bien peligroso, entre otras palabras, porque la información no va encriptada. Y si hay información delicada, cualquiera que sepa que el sitio presenta errores o se meta a investigar un poco y se dé cuenta que no tiene bien encriptada su información, entonces sencillamente viene y la roba. Y de allí tenemos los escáneres de vulnerabilidad. Vaya, aquí estos son 5 de los muchos que hay. Tenemos Acunetix, Vega, Proxy Strike, Nextpost y Nextparker. También aquí se agrega Nessus y Nicto y NAMP. NAMP. Vaya, pero mientras tanto, estos escáneres, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos de manera general. Entonces, ¿cómo trabajan estos escáneres? Estos escáneres trabajan a través de proxies y a partir de esto se realiza la captura de las tramas de la información y se puede realizar la modificación. Entonces, Acunetix está diseñado para encontrar agujeros de seguridad en las aplicaciones web.
De ahí tenemos a NextSparker y Proxy Strike, que son los que detectan vulnerabilidades como tal, pero la diferencia entre los dos, a pesar de que son casi lo mismo, es que NextSparker es de pago y Proxy Strike es gratis, aunque no son parcialmente gratis porque algunas funciones requieren de pago, que es en el caso de Nessus. Y también pasando ya al siguiente punto, que son las formas de detección y los métodos de escaneo. Entonces, en la forma de detección tenemos tres formas de detectar vulnerabilidades, que son a través de los escáneres de vulnerabilidades, los análisis de manuales y consultando información. Entonces, con los escáneres de vulnerabilidades ya revisamos unos anteriormente y también podemos trabajar, como ya decía, con herramientas como Nikto, Nessus y Nmap, que buscan fallos en servidores. Estos tres específicamente buscan fallos en servidores y estos hacen el escaneo automático a través de IPs. De ahí tenemos los análisis manuales, que consiste en revisar en forma manual cada una de las vulnerabilidades a fin de no dejar cabos sueltos. Este análisis de manuales más que todo se hace cuando ya un escáner ya analizó de manera general el sitio, la base de datos, entre otros. Entonces, el análisis manual se hace como una revisión general de lo que ha escaneado el escáner y ¿cómo se llama? Y se va revisando cada uno de las vulnerabilidades que detectó y se revisan si no hay más vulnerabilidades generadas por las mismas que ya detectó. Y el tercero, que es consultar información, que más que todo consiste en buscar información a fin de poder detectar alguna vulnerabilidad sin necesidad de un escáner o siempre ocupando un escáner, pero se ocupa más que todo el consultar información para tener una idea de manera general de lo que puede ser la vulnerabilidad o las vulnerabilidades que pueda tener. Entonces ya pasamos a los métodos de escaneo, que son dos métodos que existen de escanear, que es la caja blanca y la caja negra. Hay una diferencia bien fundamental en estos dos, y es que la caja y es acerca del usuario. En la caja blanca existe un superadmin o un superusuario o un usuario con muchos privilegios que lo que hace es que se adentra en la red accesando a todos los servicios, softwares o aplicaciones que se puedan otorgar y que se quieren auditar para verificar que si hay alguna acción adicional en base a los privilegios otorgados. Es decir, que lo que se hace en caja blanca es que un usuario con muchos privilegios se adentra en la red y va revisando qué tanta información es la que proporciona los softwares, las apps o todo lo que almacena esa red para ver para poder detectar qué vulnerabilidades podrían existir. Y la caja negra, en donde se le da a un experto información para accesar a una red, una información simple o un sistema y esta información que se le da más que todo son IPs, nombres de empresas o por el estilo, y se busca todo lo relacionado a la información dada. Es decir, que en base a las IPs, en este caso podemos ponerlo como ejemplo, en base a la IP dada, este investigador empieza a buscar todo lo relacionado a esa IP y qué tanto está otorgando,
qué tanta información está otorgando esa IP para detectar la vulnerabilidad que pueda existir. Y como ya decía, la principal diferencia entre la caja blanca y la caja negra es el usuario que se va a poner a investigar. Y ya pasando ya casi para terminar, tenemos la solución de a las vulnerabilidades que pueden existir, que son 6 pasos que lo vamos a revisar. El primer paso está el análisis de los activos, en donde se realiza una categorización o lista de activos. Y los activos son dispositivos en los que se manejan los servidores, entre otros dispositivos que puedan existir, para mantener un control y orden en los sistemas y para poder detectar de manera rápida en dónde está la vulnerabilidad. Es decir, que lo que se hace es hacer una lista de todos los servidores, de todos los dispositivos en donde se encuentre la red y se van enlistando, según yo entiendo, con IPs, se van enlistando y para tener un mayor control. Entonces, ya pasamos al segundo paso, que es el escaneo de sistemas. Entonces, este apartado se trata de escanear los sistemas a fin de detectar algún fallo en cada uno de los dispositivos ya categorizados. Y normalmente se revisan los softwares, configuraciones o dispositivos que tenga cada dirección IP y el escáner determinará si alguno de estos presenta vulnerabilidades. Ya pasando al tercer paso, es identificar las vulnerabilidades. Entonces, después del escaneo ya realizado por los sistemas, entonces se procede a revisar en los inventarios las vulnerabilidades ya detectadas por el escáner, a fin de verificar si realmente son vulnerabilidades de riesgo o falsos diagnósticos, porque también puede ocurrir que un escáner haga un falso diagnóstico. Esto generalmente suele ser muy común. Entonces lo que se hace es revisar, en este paso es revisar si realmente es una vulnerabilidad que tenga importancia o solo es un falso dispositivo. Y pasamos al siguiente paso, que es clasificar y priorizar riesgos. Entonces, ya que se tienen las vulnerabilidades registradas y se ha verificado su validez, entonces se empiezan a categorizar de las más riesgosas y críticas a las que tienen menor riesgo, para llevar un orden y empleo de recursos adecuados para su total solución. Porque recordemos que también no solo se ocupan escáneres, sino que también se invierte dinero, tiempo, y esto se hace también a fin de que el servidor, podríamos decir, ya pueda funcionar de manera, en un tiempo más rápido. Y también porque no sería lógico resolver primero las más pequeñas y después resolver las más grandes, no es lógico. Entonces pasamos al siguiente paso, el paso número 5, que sería probar parches y configuraciones. Que aquí es importante que para el proceso de parcheo en el sistema, el parche se ocupe no provenga de terceros y que su instalación primeramente sea en un solo dispositivo, para corroborar que no provocará ningún problema adicional y si se necesita de alguna configuración adicional. Porque aquí lo que se hace, en otras palabras, es revisar primero en una IP, digamos, probar este parche. Y a la hora de probarlo, que también le fue solucionando los problemas las vulnerabilidades que se necesiten solucionar. Entonces, sí, ya, porque también puede existir una probabilidad de que como el parche tiene configuraciones ya de default, entonces puede existir la posibilidad de que no sean adecuadas para resolver la vulnerabilidad o que puedan empeorar la vulnerabilidad. Entonces lo primero que se hace, en vez de probar con todo el sistema, mejor probar con un dispositivo y verificar que también funciona ese parche,
si soluciona los problemas que se requiere que solucione, o si necesita alguna configuración adicional para para que su rendimiento sea efectivo. Y ya como último paso, en la aplicación de los parches y configuraciones, lo que se hace después de haber aplicado el parche y configuración a un dispositivo y ya corroborando que las configuraciones no van a afectar a los demás sistemas, entonces lo que se hace es proceder a la instalación de este mismo parche a todo el sistema y a toda la red. Y una vez finalizado este proceso, se requiere repetir los primeros dos pasos, el paso 2 y 3, perdón, para corroborar que los parches sí han sido bien instalados y no se ha provocado ningún error o vulnerabilidad extra. Porque como ya decía, hay una posibilidad que la configuración del parche no sea la adecuada para el sistema. Entonces se requiere volver a revisar y volver a hacer un escaneo para revisar si el sistema ya no sigue dando fallos o si otra vez hay fallos que solucionar para volver a aplicar lo mismo. Entonces, y vaya, esto creo que es un punto muy importante de aclarar la diferencia entre las vulnerabilidades y las amenazas informáticas. Y la diferencia es bien mínima, pero bien fundamental. Tenemos que las vulnerabilidades, como ya habíamos dicho, son fallos o debilidades en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la misma y al mismo tiempo la confidencialidad, disponibilidad integral de esta. Entonces, la diferencia fundamental con las amenazas informáticas es las amenazas informáticas, es toda aquella acción que aprovecha una vulnerabilidad para atacar e invadir un sistema informático. Entre otras palabras, las vulnerabilidades provocan amenazas informáticas. Y ya la conclusión que hoy en día son millones de personas en el mundo que son capaces de acceder a sitios web o sistemas, los cuales son capaces de almacenar información de cada uno de sus usuarios. Pero es de saber asimismo que toda la información ingresada puede correr riesgos a la hora de ser almacenada. Entonces, ya revisando lo que vimos anteriormente, es por eso que nos hemos visto en la necesidad de recorrer a diferentes vulnerabilidades que puede sufrir la información. Asimismo, escáneres y programas, tales como Aconnectis o Nextpost, los cuales son capaces de deducir la cantidad de seguridad que tienen estos contenedores de información. Y creo que si me alcanza un poquito de tiempo, no sé si es que quería presentar un ejemplo chiquito. Hágalo. Vaya. Vaya, dado que no puedo presentar, no puedo poner en práctica, no podemos poner en práctica servidores como Nextpost o Aconnectics, me di a la tarea de buscar algún sitio que se pueda propiamente en internet y que no necesite de instalación para poder verificar la seguridad de los sitios que visitamos y que ingresamos información de usuario. Entonces encontré que se llama Supuri, que Supuri es un escáner de seguridad y malware de sitio web gratuito. Entonces, Supuri lo que hace es que se le ingresa la URL del sitio que queremos verificar y se empieza a revisar. Y Supuri ya solo uno le da que escanee y ya Supuri lo que hace es que lo que otorga es una prueba rápida de malware, el estado de lista negra, spam inyectado y desconfiguraciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a verificar con la página del colegio. Primero, vamos a hacer dos intentos. Entonces, primero vamos a probar con la página del colegio y vamos a ver qué tan segura es y después vamos a probar con otra página.
Entonces, de la página del colegio, es que técnicamente no tiene, bueno, lo vamos a pasar a español para que se entienda. Técnicamente no tiene ninguna vulnerabilidad, no se le encuentra malwares, no está en la lista negra, tampoco tiene spam inyectado, no tiene desconfiguraciones, no tiene cortafuegos de sitio web y no tiene monitoreo de sitio web. Entonces, todo esto es importante para saber qué tan segura es la información que se ingresa en los datos de entrada. Entonces, entre otras palabras, podemos ver, y hace una lista de recomendaciones de lo que o sea, lo que hace Sucuri es otorgarle la información al usuario de que tan seguro es el sitio web al que ingresa, y también le otorga configuraciones, recomendaciones si hay, y si se la requiere. Entonces, entre otras palabras, la página del colegio es segura. Entonces ahora vamos a ver, me di la tarea de buscar la página del campus de la UES. Entonces, no sé si usted habrá escuchado, señor, el año pasado fue, creo, que hubo un hackeo a la página, ¿no? Sí, accedieron a la base de datos. Sí, entonces me acordé de eso y vamos a revisar qué tan segura es también. Entonces, el problema principal, según lo que pone Sucuri, es que el sitio está desactualizado. ¿Por qué está desactualizado? Porque el software por el que ha sido desarrollado está desactualizado. Entonces, y ya da la lista que ya hablamos anteriormente, que no encuentra ningún malware, no tiene spam inyectado, no se le detectaron desconfiguraciones, no se le detectaron errores internos, pero sí el sitio está desactualizado. Entonces, Sucuri lo que ofrece es una ventana para ver las vulnerabilidades en el servidor web. Es decir, que presenta las vulnerabilidades que puede provocar el hecho de que el software esté desactualizado. Entonces, ya aquí podemos entrar a esta página y ya presenta la gravedad presenta puntos y la gravedad de cada uno de esos puntos que ha sido provocado porque el software no está actualizado. Entonces ya aquí empieza A detallar. a detallar cada una de esas vulnerabilidades. Y aquí dice aquí dice lo que ya habíamos hablado, un tipo de desbordamiento de buffer, el desbordamiento de montón. Entonces ya aquí dice gravedad importante. Entonces sí requiere, por eso es importante la actualización, como ya habíamos hablado anteriormente, la actualización de los servidores, porque pueden provocar vulnerabilidades, como ya estamos viendo, corrupción de la memoria, puede ser otra que está de mayor gravedad. Y cabal, aquí dice desbordamiento de buffer basado en pila con solicitud especialmente diseñada. Y cabal, importante. Entonces, ese es el ejemplo que quería dar. También hay otros, hay otros escáneres web, pero considero que ese es el más completito de todos esos que encontré. Eso es todo, gracias. Hazel, gracias, excelente exposición. Buenos días, a mí me tocó exponer sobre el tema de informática forense. Para comenzar con una introducción quise poner esta frase que dice: como el mundo está cada vez más interconectado, todos comparten la responsabilidad de asegurar el ciberespacio. Newton Lee. Creo que es muy importante. Uno se toma la tarea de saber sobre la ciberseguridad hasta que le toca investigar sobre ello, hasta que le pasa algo. Entonces creo que deberíamos de tomar muy en cuenta que es responsabilidad de nosotros
asegurar todo lo que hacemos dentro de la red. ¿Qué es la informática forense? La informática forense es la disciplina que combina los elementos del derecho y la informática para recopilar y analizar datos de sistemas informáticos, redes, comunicaciones inalámbricas y dispositivos de almacenamiento de una manera que sea admisible como prueba en el Tribunal de Justicia. Dentro de ella se cumplen ciertos procesos para poder generar una investigación rigurosa y tener un buen resultado. Ese esquema que pueden ver ahí lo voy a ir explicando un poquito más adelante. Así que, ¿cuáles son sus objetivos? El general es entender el funcionamiento, los tipos de investigación, las buenas prácticas y las implicaciones legales que conlleva un peritaje informático si fuese necesario. Y también comprender el uso de la informática forense dentro de Windows y conocer los estándares de una buena investigación forense. Bueno, tenemos que es un proceso general que consta de al menos 3 etapas, que son estas 3 que pueden ver aquí, de adquisición, análisis y presentación. Comúnmente pues se extiende dentro de 5 partes para poder entenderlo de forma más específica. La primera parte, que es la preparación, consiste en literalmente prepararse para una investigación. Empieza incluso antes de ser contratados por alguna empresa o antes de que ocurra un incidente. Y esta preparación incluye no solo estar preparados si ocurre un incidente, sino que también una formación, un mantenimiento de equipos, recursos, etc. La parte de adquisición, aquí se adquieren los datos. Esto se realiza dentro de una escena de algún incidente cuando se genera, y esto puede ser dentro de un laboratorio o dentro de cualquier lugar donde se desarrolle la escena del crimen informático, por decirlo así. Luego está el análisis, que consiste en dar forma y comprender todas las adquisiciones de los datos que se dieron en la parte anterior, y esto sirve para la investigación pertinente que puede generarse luego. Luego está la investigación de evidencias, que es la parte que consiste en señalar todo lo adquirido y señalado y tomar todo lo que sea relevante para el juicio, si fuese necesario, o para la investigación y las conclusiones que uno necesita sacar. Y por último está el informe de conclusiones, que aquí se genera un informe, o mejor conocido como informe pericial, en el que se detalla todo lo que se ha tomado del proceso en general, y eh, como para dejar evidencia de que sí se han hecho bien estas cosas. Entonces, dentro de todo esto tenemos tipos de investigación de un perito informático, y tiene como 3 objetivos esta parte, que serían definir el arbitraje, enumerar los tipos de arbitraje y subrayar cuando se deba aceptar o rechazar un acto judicial. No en todos los casos se necesita un acto judicial, así que por eso está como la opción de aceptar o rechazar un acto judicial. Esto se utiliza también no solo para crímenes tecnológicos, que es en lo que nos estamos basando ahorita, sino que también puede ser para crímenes en general, como los que usualmente se muestran en las noticias, donde una computadora pueda tener alguna evidencia registrada sobre lo que ha pasado. Existen casos de peritaje privado, que estos son cuando una empresa privada tiene contratado a ciertas personas, a un perito que pueda manejar los incidentes que puedan suceder dentro de la empresa. Estos pueden ser, los distintos casos de peritaje privado pueden ser incidentes, sabotajes, espionaje industrial, malversación de recursos de la empresa y disputas laborales. Eh, Aquí pueden ver que dice que una investigación privada pública, o sea, que puede pasar de ser privada a pública si se encuentra delitos, fugas de información empresarial, contenido inapropiado por ilegal. Eso significa que si dentro de una empresa que es privada se encuentra alguno de estos delitos, la investigación se vuelve pública, porque no solo tiene que ver con la empresa, sino que tiene que ver más allá de eso, y esto puede ser un delito todavía más grave, que puede generar una denuncia ante las autoridades de la empresa.
Dentro de las buenas prácticas en la informática forense existe algo llamado cadena de custodia de una evidencia. La primera etapa es la identificación, extracción y registro de la evidencia. La segunda, la perseveración y almacenamiento de la evidencia. Y la tercera, los traslados a los que se ve sometida a la prueba. Esto es muy importante seguirlo en orden porque se necesita llevar un registro de estos datos para que todo concuerde si en algún dado caso se tenga que presentar ante pasando. Dentro de la identificación, extracción y registro de la evidencia, esto debe ser súper bien identificado todo lo que se toma. No importa de dónde venga la información o no importa si es dentro de una escena de un delito que no sea tecnológico, sí se tiene que tomar muy en cuenta que tiene que ser bien específico todo lo que se pide. Dentro del otro paso se deben aplicar medidas de perseveración de una determinada evidencia. Y esto quiere decir que todo lo que se tome debe ser seguro y tiene que tener un buen almacenamiento, porque no se puede perder algún dato que se haya tomado solo porque alguien no lo guardó de una buena forma. Y en el último paso, aquí se tiene que anotar también los traslados y los destinos a los que se someten las pruebas, porque esto se tiene que tomar en cuenta también en el informe, ya que muchas veces no solo una persona revisa toda la información, sino que varias. Entonces, tenemos ciertos estándares de la investigación forense, que son tres: la fase de adquisición de las evidencias, la fase de autenticación de las evidencias y la fase de análisis de las evidencias. Esto posee estos estándares para ejecutar los procesos técnicos que puedan presentarse dentro de la investigación. Y también existen instituciones establecidas que tienen otras reglas y estándares para aplicar investigaciones. Dentro de Estados Unidos son tres fases también, pero son diferentes y se las voy a mencionar. La primera fase sería fase para estandarizar formatos de los datos forenses. También otra fase se debe incluir interfaces técnicas y la otra se deben aplicar metodologías de conformidad, las cuales tienen especial interés en la interoperabilidad con otros organismos y así va cambiando según el país o las necesidades que tenga la investigación. Bueno, dentro de la investigación forense dentro de Windows nos podemos dar cuenta que tenemos ciertas cosas donde nosotros podemos ver si nuestra máquina está sometida a algún error o si tenemos algún incidente, algún sabotaje. Para esto yo tenía un ejemplo práctico que, bueno, si tienen sus computadoras a la mano, podríamos hacerlo. No sé si los dos están en la compra. Bichos. Puede irlo indicando, que si no hay problema. Vaya, permítame. Solo estoy buscando que yo ya tenía aquí. Voy a compartir toda mi pantalla. Vaya. Quiero ver. Creo que por aquí está. Vamos a utilizar el visor de eventos en Windows. Quiero ver. Bueno, entonces hay ciertas cosas que quiero mencionar antes de comenzar a tratar esto, y es que hay algunos archivos claves dentro de un sistema. En este caso estamos tratando la investigación forense en Windows que nos pueden ayudar.
Y solo se los voy a mencionar porque son varios. Está el ntdetectec.com, que es un programa de Windows NT que se ejecuta durante el proceso de arranque de un sistema para identificar el hardware disponible en una computadora. También está ntbootdd.sys, que es el controlador de dispositivos para comunicar con dispositivos el almacenamiento. También está HAL.dll, que es un controlador que ejerce como capa de abstracción del hardware del equipo y se ejecuta en el kernel del sistema, por lo que su integridad es crítica. Está el windlogo.exe, que es el programa encargado de identificar a los usuarios del sistema y cargar sus perfiles. Y está el explorer.exe, que es el proceso de administrar la interfaz de usuarios al escritorio, las ventanas, las barras de inicio, etc. Quiero ver si está aquí. Vaya, como podemos ver aquí, nos metimos en el visor de eventos, está dentro de la pestaña de registro de Windows y está seguridad. Aquí podemos ver que todas son auditorías correctas. En un dado caso existiera algún problema con respecto a la seguridad, existiría aquí una pestaña que diría auditoría incorrecta, creo. Y entonces aquí podemos ver el ID del evento, el origen, la fecha, la hora en la que se dio y aquí los demás datos. También quiero ver, bueno, dentro de las propiedades del evento tenemos todo esto mismo. Si quisiéramos, si quisiéramos investigar un poco más sobre esto. Y creo que esta parte del tema fue la que un poco más se me complicó porque sentí que no concordaba mucho con lo de la investigación, pero yo logré entender que un investigador forense debe familiarizarse con todo el sistema operativo con el que está tratando. Entonces, una de las partes esenciales que pueda tener dentro de una investigación forense es el arranque que pueda tener. También tiene que estudiar las instalaciones donde se encuentran los equipos y analizar los procesos, archivos y en general conocer cómo trabajan los equipos para ser capaces de detectar si hay procesos fuera de lo común y poder tratar esto. También quería mencionar un poco el administrador de tareas, que bueno, aquí podemos ver como los procesos, el rendimiento, el historial de aplicaciones, inicios, usuarios, detalles y servicios. Y si nos ponemos así a investigar un poco más, podemos ver que todo esto está siendo ejecutado en estos momentos, que esto está suspendido y podemos ir investigando si en algún momento pues tenemos alguna duda sobre algo que esté siendo ejecutado, podemos ir investigando, podemos finalizar las tareas y poder ir comprendiendo un poco más cómo funciona y cada equipo para una investigación forense si fuese necesario. Existen algunas herramientas también que son básicas, como Netstat, que muestra las conexiones entrantes y salientes, Ping, ipconfig, driver query, etc. Y pues solamente esto. Que ponga la presentación, por favor. Voy. De fondito. Sí. Con lo que estaba mencionando Priscila, acá ustedes pueden observar cómo se interrelacionan las disciplinas. Por un lado, tendrían que estar las personas que se especializan en las leyes
y por otro lado las personas especialistas en la parte de la informática forense. Hasta el momento, según lo que pude observar en el país, nada más hay una universidad que ofrece esta disciplina a nivel de maestría como un estudio complementario, y no necesariamente el requisito tiene que ser haber estudiado una carrera de informática, sino que uno de los requisitos tiene que ser el interés por querer aprender esta área, ¿verdad? Porque básicamente se va o se enfoca en estudiar ya más detalladamente los procesos. Por ahí pocos utilizan el administrador de tareas, y los que lo saben utilizar lo utilizan básicamente para parar un proceso. Básicamente esas son las funcionalidades que se les da, pero hay más allá de eso, ¿verdad? De poder ir viendo todos los procesos que se ejecutan, o incluso en la parte de la informática forense, nuestra herramienta o nuestro recurso a investigar son los equipos involucrados en el proceso, que no necesariamente tiene que estar relacionado con resolver crímenes, también está relacionado con suplantación de identidad, con robo de información, y básicamente pues esas son las nuevas habilidades técnicas que se va requiriendo. Incluso también las instituciones que se cargan acá en nuestro país de ir trabajando en resolver todas estas partes, habían notificado en cierto momento la falta de especialización en las personas, porque de repente sí se van innovando en los procesos, pero tampoco se va capacitando al personal. Y muchas veces en las sociedades como que no le tiran a la parte de que la gente se vaya especializando directamente. Entonces, aunado a todo lo que han mencionado, en el caso de Hazel, que estaba hablando de las diferentes vulnerabilidades, en el caso de Pablo, que estaba mencionando de encriptar la información, todos esos elementos se vienen complementando, y todo eso pues tiene que ver con la parte de la seguridad informática y todos los datos que están yendo y viniendo en cada uno de los segundos. Entonces, en algún momento pues nosotros nos vemos involucrados en un proceso asociado a lo de la informática forense, ya sea como en ese caso nosotros hemos generado la situación o nos hemos visto afectados. Es importante que nosotros por lo menos tengamos una idea de qué trata eso. Tal vez antes de la investigación y de la exposición sí habían escuchado así de forma general, pero ya ahora con la presentación que hizo Priscila ya tienen un poquito más claro las áreas que se involucran, y también tener en cuenta de que de acuerdo al sistema operativo que se utilice, así hay diferentes herramientas. Por ejemplo, el Kali Linux, que es de lo más reciente que está, ya trae su propio paquete de herramientas para hacer una investigación más detallada en nuestro equipo. Entonces, como que a nivel de que ustedes están, o sea, yo tengo claro que ustedes ya no creen en aquella parte de decir, voy a navegar oculto y ya nadie va a saber lo que yo estoy haciendo, o voy a borrar el historial y ya nadie va a saber lo que estamos haciendo. O sea, media vez nosotros hagamos uso de un equipo y nos estemos conectando a internet o estemos haciendo diferentes actividades, hay una serie de herramientas que de manera paralela el sistema va registrando todo lo que nosotros vamos haciendo directamente, ¿verdad? Y ya pues ya especializándose en esa parte, ya se aprenden más técnicas, más herramientas para poder llegar a resolver o deducir responsabilidades, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tiene que ver prácticamente con lo de la informática forense.